Habla, Señor, tu siervo escucha. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: «¿46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días?» Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía, pero Jesús no se confiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tercer domingo del tiempo de Cuaresma, escuchamos el Evangelio de Juan capítulo 2, versículos 13 a 25, donde Jesús llega como peregrino a Jerusalén para la fiesta de Pascua, y entrando en el templo se encuentra ante un mercado, el comercio de animales para los sacrificios y cambio de monedas para pagar el tributo del templo. Jesús ve los abusos y reacciona interviniendo y manifestando su verdadera identidad, la de ser el Hijo de Dios, verdadera presencia del Padre. Reflexionemos en 3 momentos. El primero, el templo como signo de la presencia de Dios. En la explanada del templo de Jerusalén se habían instalado casas de cambio que permitían a los peregrinos cambiar sus monedas extranjeras, que eran consideradas impuras para ser ofrendadas a Dios en el templo. Además, por practicidad, se podían encontrar los animales que serían ofrecidos en sacrificio en el templo y que no se podían traer desde largas distancias. Lo mejor era comprarlos en el templo. Jesús, al entrar en el templo, encuentra no un deseo profundo de ofrendar a Dios y entrar en oración, sino todo lo contrario, encuentra un mercado, una perversión del culto. El templo se había convertido en un lugar comercial, donde reinaba el ídolo del dinero, y en donde lo que se buscaba era solo el lucro y la ambición. Un segundo momento, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Con la expresión «no conviertan en un mercado la casa de mi Padre», Jesús se revela a sí mismo como el Hijo de Dios, su verdadera identidad y por tanto su autoridad para purificar el templo. Ante esto, los judíos le piden a Jesús que explique su atrevida reacción y le piden que les dé pruebas. Entonces Jesús anuncia el signo de todos los signos, la última y definitiva confirmación de su obra en el mundo: «Destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré». Los judíos malinterpretan sus palabras pensando en el templo de piedra, pero Jesús está refiriéndose a lo que será la meta de su camino, su propia muerte violenta y su resurrección, a la cual se llega por medio del camino violento de la cruz. Tanto los discípulos y los judíos no comprendieron en ese mismo momento aquellas palabras. Solo la meta del camino, la resurrección de Jesús, hará posible la captación del sentido de la obra y misión de Jesús. Un tercer momento, Jesús, verdadera presencia de Dios. Jesús es el lugar definitivo de la presencia de Dios en medio de su pueblo y el lugar por excelencia de la adoración de Dios. Él es la perfecta casa del Padre.
El misterio de Dios se revela en todo su esplendor en la persona de Jesús. Si es verdad que sus opositores lo rechazaban pidiéndole pruebas que de todas maneras no van a aceptar, el que se hace su discípulo da el paso de la fe, se deja guiar por su palabra y por ese camino se sumerge en el océano infinito de su amor, de luz y de gozo de Dios, cuya fuente es el Padre de Jesús. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.